El ITBI y la Revolución Verde. ¿Cómo se iniciaron las investigaciones del Dr. Norman Borlaug en los actuales campos del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui? El presente video es un tributo por los 46 años de la fundación del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. El Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, ITBI, fue creado el 29 de octubre de 1977 en las antiguas instalaciones del campo experimental El Yaqui, que hasta esa fecha funcionaban como sitio de reproducción de semilla del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, el actual INIFAP. Su primer nombre como institución de educación superior fue Escuela Superior de Gerentes Ejidales. A inicios de la década de 1980 cambia su nombre Instituto Tecnológico Agropecuario número 21. En 2005, el instituto cambia su nombre a Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui y es incorporado a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, DGES. En 2014, DGES es transformado en el Tecnológico Nacional de México, el TEC-NM. Los primeros esfuerzos en la investigación agrícola mexicana. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940, se fundaron algunos centros de investigación agrícola a lo largo y ancho de la geografía mexicana, dependientes de la Secretaría de Agricultura. Estos centros y sitios fueron posteriormente integrados en el Instituto de Investigaciones Agrícolas, IA, en 1947, cuyo primer director fue el ingeniero Edmundo Taboada Ramírez. Taboada ya había fungido como jefe del campo experimental El Yaqui en 1934. El Yaqui fue uno de los primeros campos de experimentación que funcionaban en el país antes del inicio del programa de agricultura mexicana de la Fundación Rockefeller. La primera línea de investigación y desarrollo de las instituciones que formaban el Instituto de Investigaciones Agrícolas fue el mejoramiento de la agricultura de subsistencia, de la cual dependía un gran porcentaje de los campesinos mexicanos. Pero con la llegada de la Fundación Rockefeller y la integración de la Oficina de Estudios Especiales, el paradigma cambió a favor de una agricultura que facilitara la satisfacción de las necesidades de industrialización y urbanización de México y la exportación de granos. En plena Segunda Guerra Mundial, la Fundación Rockefeller financió una serie de proyectos encaminados a modernizar la agricultura de México, dando origen a la llamada Revolución Verde, encabezada por Norman E. Borlaug. Revolución Verde. Se llama Revolución Verde en los círculos internacionales al importante incremento de la productividad agrícola ocurrido en México y Estados Unidos entre las décadas de 1940 y 1970. Esta consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo y otros granos, cultivando una sola especie en un terreno durante todo el año, monocultivo, y la aplicación de grandes cantidades de agua, irrigación, fertilizantes y plaguicidas. Con estas nuevas variedades y procedimientos, la producción fue de 2 a 5 veces superior que con las técnicas y variedades tradicionales de cultivo. El término Revolución Verde fue utilizado por primera vez en 1968 por el exdirector de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, William Gaud, quien destacó la difusión de las nuevas tecnologías y dijo: estos y otros desarrollos en el campo de la agricultura contienen los ingredientes de una nueva revolución. No es una violenta revolución roja como la de los soviéticos, ni es una revolución blanca como la del Shah de Irán. Yo la llamo la Revolución Verde. ¿Quién es Norman E. Borlaug? En el edificio 1300 del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, en uno de sus muros hay un fotomural con la efigie del Dr. Norman E. Borlaug. Para producir es necesario salir de las oficinas, internarse en el campo, ensuciarse las manos y sudar. Es el único lenguaje que entienden el suelo, las plantas y los animales, reza una de sus frases. Y este eminente investigador realizó buena parte de su trabajo en los terrenos del actual instituto. Norman Ernest Borlaug nació cerca de Cresco, Iowa, Estados Unidos, el 25 de marzo de 1914. Sus primeros estudios fueron en Cresco, para posteriormente estudiar la carrera de ingeniero forestal en la Universidad de Minnesota, en donde obtiene la licenciatura, la maestría y el doctorado en fitopatología con especialidad de mejoramiento genético. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, trabaja para DuPont en Wilmington, Delaware. Después, en 1944, es convencido por su maestro, Elvin Stackman, para integrarse a un grupo de investigadores estadounidenses que irían a México a iniciar un proyecto con el objetivo de la modernización de la agricultura mexicana. Borlaug primero se instaló con la comisión financiada por la Fundación Rockefeller en un campo cercano a Chapingo, cedido por la Escuela Nacional de Agricultura, en donde iniciaron trabajos para el mejoramiento de plantas como el maíz, la papa y el trigo, además de mejorar las prácticas agrícolas. En ese mismo año recibe informes de los problemas en la producción de trigo en Sonora. Solicita a sus jefes permiso para viajar a Sonora, pero ellos se niegan. Después de mucho persistir, logra trasladarse a Sonora a estudiar la situación.
viajando en una camioneta desde México y llegando a Arizona y de ahí bajando a Sonora, llega al Valle del Yaqui e inmediatamente se pone a trabajar. Se entera de los problemas ocasionados por la roya, chahuiztle, y de los bajos rendimientos en la producción de trigo. Inicia sus trabajos en las instalaciones del Campo Experimental El Yaqui o Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, a pesar de que éstas estaban casi abandonadas y de no contar con los suficientes recursos para sus investigaciones. 10 años trabajó en el Campo Experimental El Yaqui, logrando algunos avances como variedades resistentes a la roya e introducir genes de enanismo en el trigo. Con estos avances, la producción triguera pasó de algo más de 1 tonelada por hectárea a más de 5 toneladas por hectárea. En 1955 muda su trabajo al nuevo Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, CIANO, hoy Campo Experimental Dr. Norman E. Borlaug, en donde continúan los trabajos iniciados en el Yaqui. En 1966, a iniciativa suya y con el apoyo de la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano, se funda el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, coincidiendo con la introducción en la India y Pakistán de las semillas mejoradas y el paquete tecnológico desarrollado en parte en el Valle del Yaqui y el Estado de México. A esta aplicación de las técnicas desarrolladas en México se le conoce como la Revolución Verde. En 1970, gracias a sus aportaciones a la investigación y por haber ayudado a salvar a 1.000 millones de personas del hambre, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En esa y las siguientes décadas, a pesar de estar retirado, no deja de trabajar y de llevar su conocimiento a China y África, ayudando en muchas obras para beneficio de la agricultura. Murió en Dallas, Texas, el 12 de septiembre de 2009. La Fundación Rockefeller y la agricultura mexicana. En 1940, Henry A. Wallace, vicepresidente de los Estados Unidos, es enviado por el presidente de este país, Franklin D. Roosevelt, a la toma de posesión del presidente mexicano Manuel Ávila Camacho. Durante su recorrido por el territorio nacional, Wallace fue testigo de la pobreza del campo mexicano y del atraso que tenía esta. Y a su regreso a los Estados Unidos, buscó la manera de solucionar este problema, acercándose para esto a la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller fue fundada en 1913 por el hombre más rico de su época, John D. Rockefeller, quien había hecho su fortuna con la explotación, distribución y comercialización del petróleo. Wallace sugirió a esta organización porque ya tenían experiencia en proyectos de sanidad, agricultura, investigación y educación. Lo primero que hizo la fundación fue enviar a un grupo de investigadores norteamericanos a estudiar la situación del campo en México. Comisión para la Inspección de la Agricultura Mexicana. En 1941, la Fundación Rockefeller financió un grupo de investigadores norteamericanos para realizar este trabajo, y entre ellos envió a Alvin Stackman, fitopatólogo de la Universidad de Minnesota, Paul Mangeldorf, genetista de la Universidad de Harvard y jefe de la comisión, y Richard Bradfield, agrónomo de la Universidad de Cornell. En esta imagen vemos cómo estaban montados en un camión atravesando las carreteras del estado de Veracruz, que por lo que se puede ver no están en muy buen estado. También vemos un mapa de la ruta que ellos llevaron a través del territorio mexicano, donde hicieron diferentes estudios y después de esto llegaron a las siguientes conclusiones. Después de su recorrido por una parte del territorio mexicano, la comisión integrada por Alvin Stackman, Richard Bradfield y Paul Mangeldorf redactó un informe en donde se resumían sus observaciones. Su diagnóstico se puede resumir en los siguientes puntos: agotamiento de la fertilidad de los suelos agrícolas, utilización de variedades de maíz, frijol y trigo obsoletas e inapropiadas para una agricultura moderna con uso de fertilizantes, variedades de maíz, frijol y trigo susceptibles a patógenos destructivos y ampliamente diseminados, semillas muy mezcladas con diferentes variedades que complicaban el cultivo y la cosecha, y la presencia de plagas como insectos y roedores debido a medidas de control deficientes. Oficina de Estudios Especiales, 1943. A raíz del informe de Mangeldorf, Bradfield y Stackman, en 1943, y a sugerencia de Stackman, se forma un grupo de investigadores con George Harrard como líder de la Oficina de Estudios Especiales, la OEE, Edwin Woodhausen, autoridad en maíz y frijol de la Universidad de West Virginia, y William Caldwell, especialista en suelos y recién graduado de Cornell. Posteriormente se uniría a Norman Borlaug como fitopatólogo. Establecieron su primer campo cerca de la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, Estado de México. La Oficina de Estudios Especiales inició sus trabajos en 1944. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano signa un acuerdo con la Fundación Rockefeller para cofinanciar un proyecto de mejoramiento de la agricultura. México se había convertido en un importante proveedor de materias primas y mano de obra durante el conflicto, favoreciendo su proceso de industrialización y modernización.
En esta imagen podemos observar al Dr. Norman Borlaug junto con el vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, el secretario de Agricultura, Marta R. Gómez, y a un lado el expresidente Lázaro Cárdenas, en una visita realizada al campo experimental que tenía cerca de Chapingo en 1944. Este era el aspecto que tuvo el primer campo experimental de la Oficina de Estudios Especiales en terrenos cercanos a la Universidad Autónoma Chapingo, antiguamente la Escuela Nacional de Agricultura. Con estos inicios tan modestos fue como dio inicio el programa de mejoramiento y modernización de la agricultura en México, de la mano de la Fundación Rockefeller y del gobierno mexicano. Objetivos del programa de trigo de la Oficina de Estudios Especiales. Entre los principales objetivos del programa de trigo que tenía la Oficina de Estudios Especiales se distingue 1. El alto rendimiento, 2. Resistencia al chahuizle, roya de tallos y hojas, 3. Brevedad del ciclo de desarrollo para que el trigo se salve de las heladas y las lluvias, 4. Resistencia a la sequía, 5. Adaptabilidad a la siembra de verano, 6. Menor tendencia a la caída, a came o a soltar el grano antes de la cosecha, y 7. Resistencia a los insectos. Campesinos cosechando trigo en el Bajío. Los primeros trabajos de la Oficina de Estudios Especiales fueron para mejorar la producción del cereal en esta zona de México. Los trigos usados en esta región no eran los mejores y en algunos casos no existían las variedades. En promedio, el rendimiento del Bajío era de 226 kilogramos por hectárea. En Sonora llegaba a 1500 kilogramos por hectárea. En esta pintura del siglo XVI llamada La cosecha o los cosechadores, del pintor Peter Bruegel el Viejo, podemos observar estas plantas de trigo que medían más de 1,50 m. Y el trigo desde tiempos ancestrales fue esencial en la dieta de muchas sociedades, principalmente en Egipto, Roma y las regiones del Medio Oriente. Aquí vemos cómo se necesitaba mucha mano de obra para su cosecha, además de que los rendimientos eran bajos, la planta era susceptible a la caída, y pues la mecanización, pues en esta época, el siglo XVI, pues todavía estaba muy lejos de llegar. Pero aún así, los rendimientos de la producción no eran muy buenos para esa época y para tantas bocas que tenían que ser alimentadas. Entonces el paso esencial para mejorar esta situación era disminuir el tamaño de esta planta y con ello aumentar su rendimiento en la producción de grano. En esta imagen podemos ver la altura de esas antiguas variedades de trigo que se sembraban en México, y más específicamente en el estado de Sonora. Como pueden darse cuenta por la estatura de las personas que están en medio del campo, las plantas eran muy altas, pero pues esta situación no era la mejor porque el rendimiento era muy bajo, ya que gran parte de la energía de la planta se iba en la producción de la parte vegetativa de la misma, y muy poco al grano. Por lo tanto, los fitomejoradores tenían mucho trabajo que realizar si querían lograr aumentar los rendimientos de este cultivo para México y para el mundo. Trigo de 2 temporadas. Borlaug, después de una serie de pláticas con productores de Sonora, plantea la necesidad de resolver los problemas de aquella región, por lo que sugiere a su jefe el instalar un sitio de investigación en aquella entidad. George Harrard, jefe de la Oficina de Estudios Especiales, no veía la necesidad de apoyar un proyecto de mejoramiento de trigo en el noroeste de México, específicamente Sonora, porque decía que aquellos agricultores eran de los más ricos y productivos de México, ya que contaban con acceso a maquinaria, sistemas de riego y terrenos apropiados para la producción. Además, Harrard veía que el presupuesto no alcanzaba para tener 2 sitios para experimentos y encima tan alejados el uno del otro. Borlaug fue vetado y presentó su renuncia. Stackman medió entre él y Harrard para reconsiderar la idea, autorizando su traslado al Valle del Yaqui. Aprovechando la gran diversidad ecológica de México, Borlaug propuso sembrar trigo en 2 estaciones del año, conocido como shuttle breeding o mejoramiento ir y venir. Esto se realizó cultivando las poblaciones segregadoras en el invierno, estación de cosecha del trigo comercial cerca de Ciudad Obregón, Sonora, a unos 28 grados de latitud en la zona litoral del Pacífico, solo a unos cuantos metros sobre el nivel del mar. Se obtuvo una segunda generación sembrando a mediados de mayo a 2.590 metros sobre el nivel del mar y 18 grados de latitud, cerca de Toluca. Este lugar se caracteriza por fuertes lluvias en toda la época de crecimiento, de 1000 a 1200 milímetros en promedio, y temperaturas frescas. Por consiguiente, todos los años aparecen graves infestaciones de chahuizle del tallo y de la hoja, produciendo 2 generaciones al año como consecuencia de un ir y venir con los linajes entre esos 2 ambientes diferentes. Se hizo posible la creación de una nueva variedad en un periodo de 3 a 3,5 años, y sobre todo que el trigo se adaptara a diversas latitudes y climas a lo largo y ancho del mundo. Campo experimental El Yaqui.
En 1945, Norman Borlaug arribó a las tierras del Valle del Yaqui y se dirigió al campo experimental El Yaqui. Este fue fundado en 1932 a iniciativa del gobernador Rodolfo Elías Calles. Fue la segunda estación experimental del Valle del Yaqui, funcionando en terrenos del actual Block 611. 13 años después, Norman Borlaug lo encontró casi en el abandono. Para sus temporadas en Sonora, Borlaug eligió vivir y trabajar en esta remota estación de investigación, sin agua corriente, ni estufa y sin alojamiento más que un edificio derruido, con ventanas rotas y una abundancia de ratas, entre las cuales pasaba sus noches con un saco de dormir apretado sobre su cabeza. La foto fue tomada en 1951, después de que el lugar fuera ordenado. Sus plantaciones de trigo son visibles a ambos lados del camino. En 2008, Norman Borlaug recordó su vida en Sonora. Cuando llegué en 1945, la original estación experimental El Yaqui estaba en ruinas, no había electricidad y las ventanas estaban rotas. Sin embargo, ahí es donde me quedé, durmiendo en un catre y cocinando sobre una estufa al aire libre. El superintendente de la estación, Ricardo León Manso, tenía poco o nada de presupuesto, pero estaba ansioso por apoyar nuestro trabajo. El desván para dormir de Norman Borlaug está detrás de los árboles en el centro. La cabaña que había ocupado anteriormente es una de las del lado izquierdo. Rodolfo Elías Calles, quien había sido gobernador de Sonora entre 1931 y 1934, fundó el campo experimental El Yaqui después de un viaje que realizó por Texas, con el objetivo de mejorar la agricultura y la ganadería de esta región de Sonora. Posteriormente fue uno de los principales pilares en el proyecto de mejoramiento de la agricultura en México, sobre todo apoyando los trabajos del Dr. Borlaug en la región del Valle del Yaqui. Borlaug en el campo experimental El Yaqui. Muchas de estas edificaciones han desaparecido y han dado su lugar a nuevos edificios y laboratorios que actualmente son utilizados por el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. Norman Borlaug manejando la pequeña combinada de Aureliano Campoy en el campo experimental El Yaqui, aproximadamente en 1948. Están cargando la camioneta con sacos de trigo. El hombre en la caja de la camioneta podría ser Campoy. Los otros probablemente son Enciso y Campos. Aureliano Campoy fue otro de los grandes apoyos que tuvo el doctor Norman Borlaug en sus investigaciones en el Valle del Yaqui, junto con el exgobernador Rodolfo Elías Calles. Vista aérea del campo experimental El Yaqui, 8 de abril de 1951. De todas esas antiguas edificaciones del campo experimental El Yaqui, lo único que sobrevive son los dos silos y una antigua troje que actualmente funge como una oficina administrativa del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. Día del Agricultor en el campo experimental El Yaqui, probablemente en abril de 1949. Con este evento se inició una larga tradición para la divulgación de los avances científicos y técnicos relacionados con la agricultura que actualmente se realizan en el campo experimental Norman E. Borlaug, perteneciente al INIFAP y que a su vez pertenece a la Secretaría de Agricultura. El revolucionario trigo a la rodilla ya no se cae con el viento. Sin embargo, sigue siendo susceptible a las enfermedades y a la caída de su semilla. La mayoría cree que Borlaug perdía su tiempo, mientras el trigo a la altura de la cintura, Lerma 52, estaba funcionando de maravilla. Sin embargo, aún era susceptible a la caída por el viento y su tallo no era capaz de soportar la carga por mucho tiempo. Orville Vogel y los genes del enanismo. Después de la rendición de Japón en 1945, el país fue ocupado por los estadounidenses. Douglas MacArthur fue nombrado como gobernador militar, reorganizó el país y algunos científicos aprovecharon las investigaciones llevadas a cabo en trigo por Gongiro Inosuka en una estación del noreste de Japón. Samuel C. Salmon mandó trigos enanos producidos en Japón, entre ellos el Norin 10. Orville Vogel tuvo acceso a estos materiales y logró cruzarlos con variedades americanas, logrando la inserción exitosa del enanismo en trigo. Navojoa, Sonora, abril de 1957. Sonora produce miles de toneladas de trigo. Por primera vez en la historia mexicana, hay un gran cambio en la perspectiva de la cosecha. En lugar de cosechar unos puñados y ser guardado en sacos, ahora el trigo se cosechaba a granel. Gracias a los espectaculares aumentos en la producción del trigo, estos fueron trasladados con éxito a otras regiones del mundo, siendo la primera de ellas la India y después Pakistán. En estas imágenes vemos cómo era la situación de la agricultura india antes de la introducción de las semillas de trigo mejoradas en 1963. Visita por el Punjab en 1968, viendo el desarrollo del trigo mexicano en los campos indios. En el centro, Norman Borlaug y Glenn Anderson,
colega de armas de Borlaug en la India. La India después de la llegada de las semillas de trigo mexicanas. Debido a esto y otros espectaculares avances en la producción del trigo, el Dr. Borlaug fue reconocido en 1970 con el Premio Nobel de la Paz por sus grandes aportaciones en el combate contra el hambre a nivel mundial. Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz de 1970. La Revolución Verde, Paz y Humanidad. Norman Borlaug, 11 de diciembre de 1970. Majestad, Altezas Reales, Señora Presidente, los miembros del Comité Nobel, Excelencias, Señoras y Señores. La exigencia de un discurso de la aceptación sobre esta ocasión implica que un laureado e incipiente Nobel debe tener algunos motivos para racionalizar tanto su elección como su aceptación. Rechazar el honor de la elección sería cuestionar la sentencia de los que me eligieron. Y esto no lo voy a hacer, excepto tal vez en privado, sobre todo aquí en la tierra de mis padres y en presencia de un grupo internacional de invitados que se han congregado en el lugar para honrar una ocasión significativa más bien que un solo individuo. Por consiguiente, no voy a insistir sobre el honor personal, ya que considero no merecer tanto de mí mismo. En cambio, quiero dedicar mis elogios al Comité Nobel, que tuvo la perspicacia y la sabiduría para reconocer las contribuciones reales y potenciales de la producción agrícola a la prosperidad y la paz entre las naciones y los pueblos del mundo. Obviamente, personalmente soy honrado más allá de todos los sueños por mi elección, pero las obligaciones impuestas por el honor son mucho mayores que el honor en sí mismo, tanto en lo que concierne a mí personalmente como también el ejército de luchadores de hambre en los cuales voluntariamente me alisté hace un cuarto de siglo por un periodo de la vida. Estoy sumamente consciente del hecho de que soy solo un miembro de aquel ejército enorme y entonces quiero compartir no solo el honor presente, sino también las obligaciones futuras con todos mis compañeros en armas, ya que la Revolución Verde aún no ha sido ganada. Es cierto que la lucha contra el hambre ha mejorado en los últimos 3 años. Sin embargo, las mareas se ven afectadas por su flujo y reflujo. Podemos estar en la marea alta ahora, pero la corriente podría cambiar en cualquier momento si nos damos por satisfechos. Es que estamos ante dos fuerzas opuestas, la potencia científica de la producción de alimentos y el poder biológico de la reproducción humana. El hombre ha realizado recientemente progresos sorprendentes en su dominio potencial de estos dos poderes en pugna. La ciencia, la invención y la tecnología le han dado los materiales y métodos para aumentar sustancialmente el suministro de alimentos y a veces espectacular, como espero demostrar mañana en mi primera dirección como un nuevo laureado y dedicado premio Nobel. El hombre también ha adquirido los medios para reducir la tasa de la reproducción humana con eficacia y humanidad. Él está usando su poder para aumentar el ritmo y la cuantía de la producción de alimentos. Pero todavía no está utilizando adecuadamente su potencial para disminuir la tasa de la reproducción humana. El resultado es que la tasa de crecimiento de la población excede la tasa de aumento en la producción de alimentos en algunas zonas. No puede haber progreso permanente en la lucha contra el hambre hasta que los organismos que luchan por una mayor producción alimentaria y los que luchan por el control de la población se unan en un esfuerzo común. Luchando solo se puede ganar temporalmente alguna escaramuza, pero unidos se puede ganar una victoria decisiva y duradera para proporcionar alimentos y otras comodidades a una civilización progresiva en beneficio de toda la humanidad. Entonces, en efecto, los esfuerzos de Alfred Nobel para promover la fraternidad entre las naciones y sus pueblos se convertirá en una realidad. Dejemos a nuestra voluntad decir que así será. Norman Ernest Borlaug. El 17 de mayo de 1968, Ciudad Obregón renombró una de las mayores vías públicas como calle Dr. Norman E. Borlaug. El indicador decía al apóstol del trigo y benefactor de la agricultura en la región yaqui con agradecida gratitud. En estas imágenes vemos la última visita que realizó en vida el Dr. Norman E. Borlaug a las instalaciones del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui el 24 de marzo del año 2006. En estas imágenes vemos cómo convivió con algunos estudiantes, docentes y administrativos de la institución. De esta forma termino con este pequeño homenaje en honor de los 46 años del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. Espero que este video sea de su agrado y no me queda más que despedirme y verlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.